Buenos días, hermanos. Qué alegría verlos. Es un tiempo especial que tenemos para reunirnos cada domingo, venir hasta este lugar para encontrarnos, estar juntos. Y como cada domingo tenemos la prédica de la palabra del Señor. Y siempre que tengo que compartir, es para mí un privilegio hacerlo. El compartir la palabra de Dios. Ahora, cuando nos reunimos como hijos de Dios, seguramente que nuestro propósito de vida es darle gloria y honra a Él, a aquel que nos ha amado, a aquel que nos ha redimido. Al estar nosotros reunidos juntos, seguramente estamos buscando ser edificados, crecer más por medio de la palabra, por medio de las Escrituras. Y bueno, buscamos también tener comunión los unos con los otros. Esta mañana voy a compartir un tema especial. Quisiera que abran por favor su Biblia en Hebreos, capítulo 10, versos 19 al 25. Y vamos a dar lectura a este pasaje. Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad y fidelidad en nuestras vidas. Señor, te agradecemos porque domingo tras domingo podemos ser, Señor, animados por tu palabra. Tenemos esa confianza de estar delante de ti y eso es por tu obra, Señor. Nos acercamos a ti para ser exhortados, para ser confrontados, para ser consolados, para ser animados por medio de tus Escrituras, Padre. Esta mañana queremos pedirte que nos ayudes a entender lo que tú tienes para nosotros y queremos seguir creciendo espiritualmente, Señor. Ayúdanos en esto. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hoy, hermanos, vamos a ver razones para nuestra comunión, razones para la comunión. Y saben, estamos comenzando un nuevo año y todos, estoy seguro que estamos esperando que este año 2024 sea de mucha bendición, que vengan muchas alegrías y grandes cambios a nuestras vidas. Ahora, algo que no podemos negar, seguramente que este año también va a estar lleno de desafíos, llenos de retos en nuestras vidas. Ahora, un ejemplo, si miramos atrás, si miramos al 2023 y hacemos un recuento de todo lo que nos ha pasado, obviamente podemos decir que han tenido situaciones muy lindas, muy buenas, pero también, si vemos atrás y nos damos cuenta, hemos visto que era un año muy difícil, en todo sentido. Muchas familias, por ejemplo, han despedido a seres queridos y aún se encuentran luchando con la aflicción, con el dolor. Para muchos ha sido su preocupación la enfermedad. Han batallado contra un sinfín de padecimientos que los ha dejado tristes y desanimados. Para otros hermanos, tal vez la preocupación ha sido el empleo, el trabajo. Y tal vez algunos están iniciando el año sin una fuente laboral. Están pensando en el presupuesto familiar, están pensando en su economía, en el colegio de los niños, están pensando en varias cosas, muchas preocupaciones. Y saben, hermanos, seguramente vamos a continuar con esto. Seguramente vamos a seguir luchando
con nuestras preocupaciones. Cada familia cristiana va a seguir luchando este año. Ahora, es un nuevo año, es cierto. Esperamos que vengan cosas buenas. Pero también van a venir noches difíciles, largas, noches confusas. Seguramente vamos a derramar lágrimas. Tal vez vamos a sentirnos angustiados, afligidos y con mucha necesidad, no sé. Pero saben, hermanos, ahí está también lo maravilloso. Cuando nosotros miramos atrás al año que ha pasado, vemos que en esos días de dificultad, vemos que en esos días de dolor, nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo ahí, nunca nos dejó. En esos momentos de dolor, tribulación, miedo, angustia, sufrimiento, no nos ha dejado desamparados. Más bien, todo lo contrario, pudimos apreciar, pudimos distinguir y reconocer el amor de Dios en nuestras vidas. Además, hermanos, además de lo que el Señor no nos deja, pudimos experimentar el apoyo de la familia de la fe. Vimos el respaldo de nuestros hermanos. Ellos estuvieron con nosotros, a nuestro lado, y nos consolaron. ¿O no es verdad, hermanos? Sí, es así. Ahora, entrando al contexto de la carta a los hebreos, encontramos que el autor se está dirigiendo a una iglesia que estaba en medio de una persecución violenta. Estaban enfrentando dolor, estaban enfrentando mucho sufrimiento. Y en ese tiempo, en el primer siglo, más o menos por el año 67 al 69, la mayoría de los cristianos habían renunciado al judaísmo. Ellos habían doblado rodillas delante del Señor, ellos creyeron que era el Mesías. Por esta razón, esas personas estaban siendo perseguidas por sus familiares, estaban siendo perseguidos por su mismo pueblo. Sus parientes, sus amigos de toda la vida no podían entender el porqué de su conversión al cristianismo. ¿Qué les había pasado? No podían entender por qué estaban dispuestos a alejarse de sus hijos, a alejarse de sus esposas, a separarse de sus familiares, de sus parientes. No podían entender cómo podían haber dejado su religión para ser considerados traidores. No lo podían entender. Estaban siendo perseguidos por su mismo pueblo. Por otro lado, también estaban siendo perseguidos por el gobierno. Día a día perdían a sus seres queridos. No podían caminar ni hacer sus labores diarias con libertad. En cualquier momento, ellos podían ser arrestados, ellos podían ser encarcelados y perder su vida. Ahora, ¿pueden imaginarse esa situación, hermanos? ¿Pueden imaginarse el dolor y la tristeza por la cual estaban pasando, por esa persecución? Seguramente que era algo duro, ¿no? Perseguidos por el imperio, perseguidos por su mismo pueblo, por sus amigos, sus familiares. Saben, los cristianos estaban en una situación verdaderamente difícil. Ahora, cuando entendemos ese contexto, al comprender las circunstancias que estaban viviendo, esas circunstancias duras, y saben, poniéndome en el lugar de ellos, poniéndome en el lugar de aquellos hermanos, yo me preguntaba, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué haría yo en esas circunstancias? Me preguntaba cuál sería mi actitud frente a esos problemas, a esas dificultades. Y te pregunto a ti, hermano, ¿qué harías tú? Sabiendo que en cualquier momento puedes perder tu vida. ¿Qué harías tú si sabes que te pueden perseguir y te pueden hacer daño solamente por estar siguiendo al Señor Jesús? Ahora, muchos pueden estar pensando que eso no sucede, ¿no? Que eso no está pasando en este tiempo. Dirían, eso es antiguo, eso es pasado. Muy bien, es cierto. Ya no sufrimos ese tipo de persecución. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros luchamos con el dolor? ¿Qué pasa cuando nosotros luchamos con el sufrimiento? ¿Qué pasa cuando enfermamos? Cuando perdemos a nuestros seres queridos. ¿Qué piensas tú, hermano? ¿Qué piensas tú, hermana? Cuando tu propia familia se enoja contigo y no acepta que seas un hijo de Dios, un cristiano, un creyente. ¿Qué piensas cuando tu familia no quiere saber nada de ti
Porque de alguna forma ellos piensan que les has traicionado al seguir al Señor Jesús. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? Y saben, nosotros, seguramente que nosotros, todos los creyentes, en esas circunstancias, en esos momentos, tenemos pensamientos encontrados, tenemos pensamientos adversos. En esos momentos difíciles podemos tener pensamientos sumamente buenos y podemos tener pensamientos sumamente malos. ¿Cómo explicamos esto? ¿Por qué el cristiano puede tener pensamientos buenos y malos? ¿Cómo podemos explicar esto? Por un lado, hermanos, nosotros tenemos pensamientos buenos porque hemos aprendido de las grandes y maravillosas noticias de la salvación. Podemos decir que amamos, podemos decir que estamos atraídos, cautivados por la persona de nuestro Salvador. Son buenos pensamientos. Y al mismo tiempo podemos estar centrados en nuestras dificultades. Podemos centrarnos en el dolor, en la desesperación. Dudamos, titubeamos entre dos pensamientos. En pocas palabras, somos de doble ánimo. No podemos mantenernos firmes. No podemos mantenernos centrados en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Porque son tiempos difíciles. Y eso es lo que estaba pasando con muchos de los hermanos que vivían en el primer siglo. Por temor a las circunstancias, estaban desalentados. Estaban perdiendo su esperanza, estaban desmayando, estaban decayendo en su fe y ellos se sentían muy debilitados. Algunos estaban a punto de renunciar, otros ya habían dejado, ya se habían alejado. Y una forma de dejar, de mostrar que su fe estaba decayendo, era el dejar de tener comunión los unos con los otros, era el dejar de congregarse. Y saben, hermanos, dejar de reunirse era dejar la comunión, primero con el Señor Jesucristo, con Dios mismo, y también era dejar la comunión, la armonía, el compañerismo con sus hermanos. Ahora, en ese contexto, el autor de la carta, de una manera muy pastoral, con una muy fuerte y sólida teología, continúa su exhortación y les recuerda en toda la carta que Dios no ha prometido una vida sin problemas, que Dios no ha prometido una vida sin dolor, sin preocupaciones. Más bien, lo que Él sí ha prometido es proveer para nosotros, para todos los creyentes, los recursos necesarios para que los creyentes puedan seguir, puedan perseverar hasta el fin a pesar de todos los problemas, a pesar de todos los problemas. Y saben, es cierto, vamos a enfrentar toda clase de dificultades, muchas situaciones adversas. Y eso nos hace tambalear, nos hace preocupar. Y eso está bien, hermanos, preocuparnos y tambalear un poquito está bien. Ahora ustedes se preguntan por qué. Porque de alguna manera nosotros todavía somos débiles, porque todavía somos frágiles. Y ahí nos damos cuenta que la fortaleza viene de Dios. Esa fuerza, esa seguridad proviene de Dios. Él es fuerte, Él es poderoso. Y esta es la verdad que nosotros no debemos olvidar durante los días de este año 2024. No debemos olvidar que nuestro Señor hizo grandes maravillas en nosotros. Él nos amó. No podemos olvidar eso. Él se entregó por nosotros para que se cumpla toda justicia. Él pagó con su vida por nuestros pecados. Además de pagar por nuestros pecados, nos dio vida nueva. Y por todo lo que Él ha hecho, nosotros podemos persistir, podemos perseverar. Hermanos, no debemos olvidar. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos lo que tenemos solamente por la gracia de Dios. Y podemos hacer nuestras actividades, podemos vivir en este mundo por la gracia de Dios. Él es el que nos permite respirar. Él es el que nos permite vivir. Así que dejar la comunión primero con Él y dejar la comunión
con los hermanos es algo que no está establecido en la palabra de Dios. En estos versos, el autor de Hebreos va a dar varias razones, muchas razones, por las que no debemos dejar nuestra comunión, por las que no debemos dejar de reunirnos. Y quisiera que veamos la primera razón, y quisiera que anoten en sus boletines. La primera razón la encontramos en el versículo 19 al 21 de Hebreos 10. Vamos a dar lectura. Dice así, 19 al 21. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Así que la primera razón que nos da el autor es que nosotros podemos acceder al lugar santísimo, porque tenemos al gran sacerdote en nuestras vidas. Tenemos al Señor Jesús que nos redimió. Además de estos versos, nos enseñan que con confianza podemos acercarnos a Dios para disfrutar de su presencia. Pero, ¿qué nos da esta confianza? ¿Por qué nos podemos acercar al lugar santísimo? Tenemos confianza por la persona y la obra de nuestro gran sacerdote. Nos dice que por la sangre del Señor Jesús se inauguró para nosotros un camino vivo, un camino nuevo, por el cual nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Lo podemos hacer. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dio redención. Él hizo esto por nosotros, nos dio una herencia eterna por su sangre, sacrificándose para nosotros. Él presentó ofrenda, una ofrenda perfecta. Antes, si recuerdan, en el Antiguo Testamento, solo una persona y una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Una sola persona. Ahora en Cristo, el velo del templo ha sido rasgado. Y eso sucedió en su muerte. Pero lo interesante de todo esto, cuando el autor de la carta a los Hebreos dice esto, además de decir que físicamente el velo del templo se rasgó para que nosotros tuviésemos acceso a la presencia de Dios, dice que este velo fue la carne del Señor Jesucristo. Y que por ese sacrificio ahora nosotros podemos disfrutar cada día de su presencia. Desde entonces, por su muerte, por su resurrección, el Señor Jesús es el sumo sacerdote, el gran sacerdote de nuestras vidas, ese sacerdote perfecto del templo, ese sacerdote perfecto de la casa de Dios. Y esto es impresionante porque antes se le llamaba casa de Dios, tabernáculo al templo. Pero ahora, en Cristo Jesús, la casa de Dios es la iglesia, somos nosotros. Hebreos capítulo 3, si pueden anotar, verso 6, dice así: pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y retenemos firme hasta el fin nuestra confianza de la gloria de nuestra esperanza. Nosotros somos esa casa. La iglesia es la casa de Dios que está constituido por su pueblo. Hermanos, debemos ser conscientes que no podemos dejar nuestra comunión, porque esto va en contra de lo que somos. Somos representantes de Dios en este mundo. Además, cuando la iglesia está reunida, es la muestra de la presencia de Dios en nosotros. Es la muestra de que nosotros estamos adorando a Dios. Y lo adoramos porque Él es el único digno. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante saber esto? Por ejemplo, cuando la iglesia, la comunidad se reúne, así como estamos ahora, está anunciando al mundo que ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a nuestro Dios, que ahora nosotros somos ciudadanos del reino. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos cuidarnos de caer de la tentación
de menospreciar ese privilegio tan grande que tenemos de representar a Dios delante del mundo. Además, debemos disfrutar de adorar a Dios juntos. Tenemos un gran sacerdote que abrió el camino para tener comunión con Dios. Y cuando dice que abrió el camino, la figura es de alguien que está con el machete y abriendo una senda directa hacia el trono de Dios. Sin embargo, hermanos, lo triste es que muchos dejan esta comunión, dejan de congregarse, dejan de reunirse. Yo te pregunto, hermano, te pregunto, hermana, ¿crees sinceramente que hay una razón correcta, una razón buena para dejar de asistir a la iglesia y dejar tu comunión con Dios y con tus hermanos? ¿Habrá alguna razón correcta? Ahora, nosotros debemos ser conscientes que formar parte de la iglesia no es poca cosa, por si acaso, hermanos. Más bien es todo un privilegio dado por la gracia de Dios, por medio de la fe, a aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, a aquellos que creemos en su obra, en su sacrificio a favor de nosotros. Hermanos, es un privilegio que como iglesia nosotros podamos disfrutar de entrar con confianza a la presencia de Dios. Es un gran privilegio. Ahora ingresamos a donde está nuestro Dios, al trono, donde está sentado. No importando lo que estamos viviendo, no importando lo que estamos pasando, no importando nuestras circunstancias, podemos vivir confiados en Cristo Jesús, nuestro Rey, el gran sacerdote de nuestras vidas, y disfrutar de su presencia. Es cierto, hay mucho dolor, pero estar delante de Él, estar en comunión con Él, estar reunidos como hermanos, es mucho mejor. Por eso, hermanos, nosotros debemos predisponer nuestros corazones para que este año 2024 que estamos comenzando, no dejemos esta comunión con Dios, no dejemos esa comunión que Él nos ha regalado, no dejemos esta gran bendición de poder acceder al lugar santísimo y de ser sus representantes en esta tierra. No podemos dejar detrás ese gran privilegio, hermanos. Así que esto es un desafío para nuestras vidas. Tenemos ese acceso, podemos reunirnos, tenemos comunión. Es cierto, hay problemas, pero podemos llegar hasta ese lugar santísimo por la obra del Señor. Ahora encontramos una segunda razón en este pasaje. Y nos dice que no debemos dejar nuestra comunión. Esta es la segunda razón. Porque hemos sido apartados para acercarnos a Dios. Hemos sido apartados para acercarnos a Dios. El versículo 22 de capítulo 10 de Hebreos dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Según este verso, hermanos, ¿quién puede acercarse a Dios? ¿Quién lo puede hacer? Según este verso, puede acercarse a Dios solo el que ha sido salvado, solo el que ha sido lavado por el Señor Jesucristo, solo el que tiene la certidumbre, la certeza de fe por todo lo que su Salvador hizo en su vida. En otras palabras, los hijos de Dios podemos acercarnos con un corazón sincero, porque hemos sido apartados por Dios mediante el Evangelio. Tenemos acceso a Dios. Eso es un privilegio, es un regalo excepcional para todos los que hemos sido purificados de la contaminación del pecado. Hermanos, es un privilegio porque nosotros mismos nos podemos ofrecer ahora como sacrificios vivos, llenos de gratitud. Sacrificios vivos que están alabando a Dios por todas sus maravillas. Hemos sido apartados por Dios para ser el pueblo del nuevo pacto y siervos de Él por la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, hemos sido apartados por Dios. Sí, apartados de Dios, no solo para que disfrutemos de su presencia, que es lo esencial, sino también que podemos acercarnos en adoración, presentándonos día a día como ese sacrificio vivo.
Entonces, si tú, hermano, si tú, hermana, has sido apartado por Dios para tener esa comunión con Él, ¿por qué muchas veces no lo haces? ¿Por qué no te acercas a Él? ¿Qué es lo que te impide hacerlo? ¿Qué es lo que te impide que le adores a Él, que le alabes por todas las maravillas? ¿Por qué no lo haces? Ahora, yo sé que muchos deben estar diciendo, pero si yo siempre me acerco a Dios, ¿sabes, hermano? Cada día lo hago. Si has sido apartado por Dios, si hemos sido apartados por Dios, podemos acercarnos con ese corazón sincero. Pero la pregunta es, ¿nos acercamos nosotros de esa manera, con ese corazón sincero? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para acceder al trono? ¿Cuáles son nuestras motivaciones cuando venimos hasta este lugar para tener comunión, para reunirnos? O tal vez para no hacerlo. ¿Cuáles son? ¿Saben? El Señor Jesucristo está obrando en tu vida. Está obrando en mi vida. Nosotros podemos acercarnos con ese corazón sincero a Dios siempre y cuando nosotros estemos conscientes de cada día pedirle a Dios que nos examine y saque a luz lo que está en nuestro corazón. Y de esa manera nos podemos poner a cuenta con Él. Nos ponemos a cuenta en nuestros pensamientos, en nuestras obras, en nuestras motivaciones. Hermanos, si has sido apartado por Dios para acercarte a Él, ¿qué te impide acercarte? ¿Qué te impide tener comunión con Dios y comunión con tus hermanos? Y saben, pueden haber muchas cosas que nos impiden. Puede ser el miedo, puede ser el temor, la inseguridad, quizás algún problema dentro de la iglesia con otro hermano, la opinión de los demás, alguna otra cosa puede estar haciendo esto de impedir que estemos delante de Dios. Pero debemos recordar que Dios nos ha apartado en Cristo Jesús. Ahora podemos acercarnos a Él, podemos vivir en certeza de fe en Él, en sus propósitos para cada uno de nosotros, en el cuidado que tiene por nosotros. Hermanos, no dejemos de tener comunión, porque cada vez que la iglesia se reúne, se acerca a Dios en adoración. Está dando testimonio de que sus pecados han sido perdonados. Cada uno de ustedes da testimonio que su corazón ha sido lavado, que han sido apartados para servir a Dios en adoración. Así que no podemos descuidar este privilegio tan grande. No lo podemos hacer. Ahora veamos una tercera razón para que no dejemos nuestra comunión. Y esa tercera razón es porque debemos mantener firme la confesión de nuestra esperanza. El capítulo 10, pueden ver sus Biblias, el versículo 23, vamos a dar lectura. Dice así: y mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando el autor habla de la palabra profesar, está hablando de confesar. Y saben, la confesión es una afirmación pública de lo que nosotros creemos y de lo que nosotros esperamos. Cada vez que nos reunimos, estamos confesando, estamos profesando al mundo que nuestra esperanza en medio de este mundo caído, de este mundo roto, de este mundo lleno de pecado, estamos profesando que estamos alejados de esto y que nosotros estamos seguros en la promesa de Dios, en las promesas de Cristo Jesús. Y saben, hermanos, esas promesas se han empezado a cumplir. Y nosotros esperamos la plena consumación en el día del Señor, cuando Él regrese. Mantener firme la profesión de nuestra esperanza, hermanos, no es opcional para un hijo de Dios. Más bien es lo que nos ayuda a no caer en la tentación de retroceder, de negar la fe. Eso es lo que nos ancla, lo que nos asegura a nuestro Salvador. Él es fiel. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar conscientes que cuando la iglesia está reunida, somos animados,
Somos contagiados con esa esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Cuando la iglesia está reunida, somos consolados. Podemos recordar la esperanza que nos mantiene firmes. Cuando la iglesia está reunida, se nos recuerda que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. Porque nuevamente, Él es fiel. Él las va a cumplir. Cuando nos reunimos como iglesia, estamos reuniéndonos personas redimidas, que vivimos en diferentes contextos, que tenemos diferentes luchas. Pero, hermanos, aún seamos diferentes, nosotros nos animamos los unos a los otros porque somos un solo cuerpo. Y eso es importante. Por eso nosotros debemos mantener firme la profesión de nuestra esperanza, no dejando de tener comunión. No podemos dejar atrás la comunión que el Señor nos ha dado. Cuando estamos reunidos tenemos esperanza. Nos recordamos que Dios ha hecho una obra en cada uno de nosotros y que estamos creciendo y que podemos vencer las dificultades que estén aquí porque Dios nos ama y porque tenemos hermanos que nos ayudan. No debemos olvidar esto, hermanos. Una cuarta razón que encontramos en este pasaje están en el versículo 24 y 25. Y esa razón es que no debemos de dejar nuestra comunión porque vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Dice así el 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, es en el contexto de nuestra iglesia que damos testimonio al mundo del amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Y saben, este amor nosotros lo manifestamos por medio de buenas obras. De buenas obras. Sí, la primera buena obra en nuestra vida, hermanos, es la adoración a Dios. Cuando nosotros les rendimos culto, cuando estamos aquí, cuando estamos juntos. Eso muestra que tenemos amor por Él. Seguramente esa es la primera buena obra. Otra buena obra es la edificación a nuestros hermanos. Mostramos nuestro amor por ellos y cuando nosotros mostramos ese amor, estamos haciendo obras buenas. Estamos haciendo obras que nos ayudan, que nos dan dirección, que nos ayudan a mirar al Señor. ¿Te puedes imaginar, hermano, que estemos caminando por este mundo sin el apoyo, sin el amor, sin el estímulo, sin las buenas obras de nuestros hermanos? ¿Se pueden imaginar una iglesia así? Donde no se encuentra ayuda en los momentos de incertidumbre, donde no se encuentra ayuda en esos momentos de tristeza, en esos momentos de ansiedad. ¿Se pueden imaginar una iglesia así? Pero gracias a Dios, que en la iglesia, la comunidad, podemos experimentar ese estímulo, ¿no? Podemos experimentar las buenas obras que tenemos los unos por los otros. Y solo un ejemplo, la canasta de amor. Esa es una buena obra para estimularnos en amor hacia nuestros hermanos. Y así como nosotros tenemos el deber de estimularnos al amor y a las buenas obras, hermanos, tenemos ese deber de reunirnos, de permanecer juntos. Porque ¿cómo nos vamos a estimular efectivamente si nosotros no estamos juntos? La única manera de mantener nuestra comunión es no dejando de reunirnos. Como lo dice este pasaje, no dejando de congregarnos. Y saben, eso es un mandamiento, no es una invitación, no es una opción. No congregarte, no tener comunión, refleja que no has entendido qué es la iglesia. Refleja que no has entendido cuál es el lugar dentro de la iglesia. Dios nos manda a vivir una vida de comunión
Primero para que le sirvamos, para que le adoremos, para que confesemos juntos lo que nosotros creemos. Y es que, hermanos, congregarse, reunirnos, es la historia de la redención. Desde el primer siglo, Dios llama a su pueblo a vivir en comunidad. Llama a su iglesia a estar juntos, unidos, congregados, adorando al Señor, estando juntos. Nos instruye para que cada uno de nosotros, cada día, podamos ser conscientes de la presencia de Dios en nosotros y en su iglesia. Ahora, respecto a esto, es muy común escuchar que hay muchos hermanos que afirman lo siguiente. Dice, ¿sabes, hermano? Yo no necesito congregarme para tener una relación con Jesús. Puedo tener una relación con Dios y no congregarme. ¿Y saben qué? Lo que les respondo yo, que ser cristiano implica ser un discípulo del Señor. Y ser discípulo del Señor significa seguir las enseñanzas del Maestro. Y si seguimos las enseñanzas del Maestro, seguramente nos vamos a someter en obediencia a Él, porque Él es el Señor, Él es Rey. Entonces, si Él dice que nos congreguemos, que no dejemos nuestra comunión, ¿cómo no le obedecemos? La Biblia es clara, hermanos. Aconseja, manda que no dejemos de congregarnos, que no dejemos nuestra comunión, porque dejar de hacer esto, se puede hacer una costumbre. Se puede hacer una costumbre. Alguien que afirma ser cristiano y se niega a congregar, no está obedeciendo la palabra de Dios, no está siendo bíblico, porque no está considerando a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Si hay alguien que puede congregarse y niega hacerlo, está desobedeciendo a Dios. Está ignorando la importancia de la adoración a Dios. Está menospreciando el servicio que damos y recibimos. De alguna manera, abandonamos ese compañerismo, abandonamos la comunión que disfrutamos cuando estamos juntos. El amor que solo nosotros podemos encontrar cuando estamos como iglesias reunidos. Y si no nos reunimos, hermanos, si no nos congregamos, se hace costumbre en nuestras vidas. Y si hay esa costumbre de no venir a la iglesia, de no tener comunión, pueden estar sucediendo dos cosas, solamente dos cosas. La primera es que nosotros, cuando no venimos a la iglesia, debemos revisar nuestras motivaciones, debemos revisar por qué no venimos, para saber si somos verdaderos hijos. Tal vez no venimos porque no somos hijos, ¿no? La otra razón es que si no venimos a la iglesia y revisamos nuestro corazón, estamos corriendo el riesgo de caer en la tentación de retroceder de nuestra fe. Y debemos tener cuidado, hermanos. Es cuando estamos juntos, es cuando estamos reunidos, es cuando estamos congregados que nosotros podemos recibir exhortación, que nosotros podemos conseguir consejo, ánimo, mediante la predicación, mediante la instrucción de las Escrituras, lo cual nos va a permitir seguir creciendo y madurando espiritualmente. Pero la verdad es muy triste, porque muchos creyentes, muchos hermanos, se disculpan diciendo, ¿sabes, pastor? Yo y mi familia nos estamos congregando en línea. No nos perdemos la prédica. Pregunta, hermanos, ¿ustedes qué piensan? ¿Es igual ver la prédica por internet que estar juntos, reunidos en la iglesia? ¿Es igual seguir la prédica por Facebook que tener ese tiempo de estar reunidos? Hermanos, la iglesia no es por internet. Pertenecer, hacer y vivir como iglesia no es solo ver la prédica en línea y estar conformes con esto. Y es que tener un pensamiento así no obedece al amor de Dios. Porque si nosotros decimos amar a nuestro Señor, debemos amar su cuerpo, debemos amar su iglesia, debemos amar los unos a los otros. Y esto implica, entre otras cosas,
buscar tener comunión en Cristo Jesús con nuestros hermanos. Compartir con nuestros hermanos. Es cierto, hermanos. Nosotros transmitimos la predicación. Y algunos pueden decir, pero si ustedes mismos están transmitiendo la prédica por Facebook. Y saben, nosotros, junto con los pastores y los ancianos, hemos decidido continuar la transmisión de la predicación por situaciones excepcionales, por situaciones de necesidad. Por ejemplo, hay algunos hermanos, algunas hermanas que están delicados de salud y no pueden venir hasta este lugar. Otros están de viaje, así que transmitimos la prédica por Facebook para que ellos no dejen de ser edificados, para que ellos no dejen de ser consolados por la palabra de Dios. Por eso es que transmitimos. En los anteriores años yo tuve que viajar muchas veces por ministerio. Hubo un tiempo que fue muy largo, entre 20 días más o menos. Y cada vez que pasaban los días, yo quería estar con mi familia, ¿no? Quería estar con mi esposa, con mis hijos. Si bien era cierto que por medio de la tecnología yo me comunicaba con ellos todos los días, sobre todo con Rita, con mi esposa, porque ella está enferma, porque yo quería saber cómo está ella, cómo le había ido en la clínica, qué había pasado durante el día, y así compartir un poco juntos, ¿no? Pero la verdad que esto, hermanos, de estar llamando todo, nunca ha sustituido estar con mi familia. Yo no puedo decir porque estaba en una videollamada, estaba con mi esposa, estaba con mis hijos, compartiendo, teniendo comunión. Yo no puedo decir eso. Ahora, durante el tiempo de viaje, yo no dejé de ser familia, es cierto, pero no podíamos disfrutar como familia, porque simplemente no estábamos reunidos, no caminábamos en amor, no podíamos disfrutar el calor del hogar, creciendo juntos, sufriendo juntos, cuidándonos mutuamente, compartiendo juntos. No lo podía hacer. De la misma manera, hermanos, nunca va a ser lo mismo seguir la prédica por Facebook que estar en comunión los unos con los otros. Nunca va a ser igual estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Estar reunidos juntos con otros creyentes en este tiempo que tenemos para adorar a Dios, en el día del Señor, es un deber de la vida cristiana. Y así lo ha sido desde que ha nacido la iglesia, hermano. Así ha sido. Hermano, semana tras semana, cada domingo que nosotros venimos a este lugar, que llegamos para reunirnos, para tener comunión, nos estamos reuniendo para adorar, para proclamar, además para ser instruidos y más dentro de un momento para ser servidos mutuamente. Damos testimonio de nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Hermano, no faltes durante este nuevo año. Te animo a que vengas, que no dejes tu comunión con los hermanos, que no dejemos nuestra comunión con Dios, de adorarle, de mostrarles que somos hijos, que podemos servirle, que nos amamos, que podemos alentarnos. Yo te animo, hermano. Pero por último tenemos una quinta razón para tener comunión, una relación especial entre hermanos. Y la quinta razón es porque nuestro Señor está regresando. El versículo 25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿A qué se refiere con esto de el día se acerca? Se refiere a la segunda venida de Cristo. Debemos congregarnos, reunirnos, tener esa comunión que solo nos da Dios, conscientes de que el Señor de nuestras vidas seguramente va a cumplir su promesa y va a regresar, va a volver. Y va a ser un día de alegría, va a ser un día de gozo. Es el día donde nuestra redención va a ser perfecta, plenamente consumada. Es el día que vamos a obtener recompensa de nuestra perseverancia y paciencia en este lugar, en este mundo que no es nuestro mundo, que no es nuestra casa, que no es nuestro lugar. Sin embargo, también las Escrituras
enseñan que va a ser un día donde se tiene que rendir cuentas. El día donde se va a separar el trigo de la cizaña. Hermanos, estar conscientes de esta verdad es muy importante para todos los hijos de Dios. Porque cada vez que nos reunimos para tener esta comunión, cada vez que nos reunimos como iglesia, estamos disfrutando, es cierto, disfrutamos parcialmente, temporalmente, de aquello que vamos a disfrutar completa y eternamente. Y es que cada vez que nos congregamos, cada vez que tenemos comunión entre hermanos, estamos anticipando, estamos adelantando como iglesia aquello que vamos a disfrutar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disfrutar a Dios mismo. Él mismo estará con su pueblo. Y dice que enjugará toda lágrima. No habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Y no habrá más maldición. Y todos sus siervos, es decir, todos nosotros, le vamos a servir y vamos a ver su rostro. No habrá más noche en ese lugar. No tendremos necesidad de luz, ni la luz del sol, porque Dios el Señor nos va a iluminar y estaremos con Él, dice la palabra, por los siglos de los siglos. Hermanos, cada vez que como iglesia nos reunimos y tenemos comunión, estamos anticipando ese glorioso día en el que toda la iglesia, juntos, delante del trono, adoraremos y disfrutaremos plenamente de la presencia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por todo esto, hermanos, tenemos muchas razones para reunirnos, tenemos muchas razones para tener comunión. Y aunque nosotros estamos viviendo en un mundo que que nos tienta más bien a abandonar la adoración de Dios, que nos tienta a alejarnos de nuestra fe, Dios nos exhorta, Dios nos manda a cada uno de nosotros a reunirnos, a tener comunión, porque nos necesitamos los unos a los otros para mantenernos fuertes en nuestra fe, para crecer en nuestra relación con el Señor Jesucristo. El ser cristiano no se trata de personas individuales que viven en aislamiento. No se trata de eso, hermanos. No se trata de estar solos. No se trata de llegar hasta este lugar, ¿no? Y que nos reciban, que nos atiendan, que nos sentemos, que escuchemos las alabanzas que nos gustan, que escuchemos una prédica y bueno, ya estamos animados, hemos cumplido, no estamos dejando nuestra comunión. Eso no es iglesia. Más bien, se caracteriza por las reuniones que tenemos los hijos de Dios, que viven, que caminan juntos, que adoran juntos, que crecen juntos, que sufren juntos, que se alientan y fortalecen los unos a los otros. Esa es la familia de la fe. Esa es la familia donde nosotros podemos tener comunión y compañerismo que tenemos en Cristo. Hermanos, la iglesia, nosotros procede, fue creada y formada por Dios Padre. Fue redimida y es protegida por el Señor Jesucristo. Y estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No se olviden, hermanos, nosotros tenemos el acceso al lugar santísimo porque tenemos a ese gran sacerdote. Hemos sido apartados para acercarnos a Él con libertad. Y debemos mantener la profesión de nuestra esperanza firme, estimularnos al amor y a las buenas obras, porque nuestro Señor está regresando. Puede ser hoy, esta tarde, esta noche, en la madrugada. Él está viniendo. Y no se olviden, es un día de mucho gozo, de mucha alegría, pero también de dar cuentas. También de dar cuentas. Así que nosotros no debemos de dejar de pensar en estar aquí en este año 2024, de estar reunidos, de estar juntos, de tener comunión, de amarnos, de servirnos. Eso es iglesia, eso es compañerismo. Y esas son las razones para no
dejar de tener comunión. Vamos a orar, hermanos. Por favor, pónganse de pie. Padre, Señor amado, te damos gracias primero por este tiempo de poder abrir tu palabra, Señor, de poder disfrutar de todo lo que has dejado en ella, Señor, de tu exhortación, de tu ánimo, de tu desafío, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de abrir la Biblia para encontrar tu palabra, para encontrar tu voz. Pero también, Señor, queremos que lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, podamos vivir día a día, domingo tras domingo. Señor, queremos ser esos siervos tuyos que estamos mostrando que tú nos has salvado. Señor, también queremos ser esos siervos tuyos que nos amamos como hermanos, porque somos tu iglesia, porque somos tu cuerpo, Señor. Ayúdanos, Padre. Queremos tener comuniones en este nuevo año y no faltar. Ese es nuestro propósito, Padre. Pero estamos en tus manos y rogamos que nos ayudes. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Buen día.